Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar en breve, así es que si es que tienen algún amigo o compañero que vaya a ingresar, pasen el link para ya dar comienzo. Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches con todos. Espero que estén ahí. Vemos que todavía están ingresando algunas personas. Vamos a ir admitiéndolas también. Bueno, chicos, buenas noches. Es un verdadero gusto darles la bienvenida a al curso, ¿no?, de ginecología y obstetricia, en el cual vamos a abordar un tema de gran relevancia, tanto clínica como académica, ¿no? Sobre las patologías frecuentes de la primera mitad del embarazo. Bueno, para dar inicio a esta noche, tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Ada Flores. Ella es especialista en ginecobstetricia por la Universidad Federico Villarreal.
es médico asistente del Servicio de Ginecología del Hospital Regional de Moquegua, también miembro activo de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica y también hizo su diplomado en colposcopía por the International Federation, of Cervical Pathology and Colposcopy, ¿no? Muy bien. Para esto, entonces, vamos a darle la bienvenida. Si es que pueden reaccionar allí, también háganlo. Y bueno, el tiempo es con usted, doctora Ada. Hola, buenos días o buenas noches con todos. No sé si me ven. Estoy feliz de conocerlos ahí a todos los que estén en su casita. Eh, vamos a hablar esta hora de algunas patologías frecuentes en la primera mitad de la gestación, ¿ya? Bueno, en general, no hablar como que la gestación es un proceso, es toda una etapa, ¿no? Que también tiene sus efectos adversos que podría haber ahí, ¿no? Entonces, viendo, ¿no? ¿Qué patología se podría hablar o tratar en, en este tema? Concluí de que se debería de hablar por lo menos de tres básicas patologías, ¿ya? Que son frecuentes y que deberíamos de una u otra manera saber o tener algo de conocimiento de esas para nosotros poder diagnosticarlas y en su defecto evitar que se haya complicaciones. Ya voy a presentar mi pantalla. ¿Me avisan si se ve, por favor? ¿Se ve alguien? ¿Me avisa? ¿Sí? Sí, doctora, sí, lo vemos. Ya. Muy bien. Ya este es el hospital que actualmente estoy trabajando. En el hospital de Moquegua, ¿no? Es un hospital grande, bueno, ¿no? Donde tenemos bastantes casos interesantes también, ¿no? De gestantes, de enfermedades ginecológicas. Muy bien, vamos a hablar de las tres enfermedades que necesitamos saber y conocer. Anemia en la gestación, hiperemesis gravídica y la infección del tracto urinario en la gestación. ¿Ya? Vamos a comenzar por un tema básico, sencillo, bonito, que es la hiperemesis gravídica. Vamos a tratarlo de hacer rápido, dinámico. Si alguien tuviera preguntas, también lo puede hacer saber. ¿Está bien? Entonces, ahí vemos, ¿no? Una imagen, una gestante, ¿no? Que está, bueno, en el baño, ¿no? Vomitando, ¿no? Entonces, ¿qué es? Sencillamente son náuseas y vómitos en la gestación, ya aunque no lo crean, es bastante común tener náuseas en la gestación. Y es más, decían algunos doctores, ¿no? Si no hay náuseas, realmente esta gestación no va a ir a bien, ¿no? Tiene que haber un poco de náuseas y vómitos, ¿no? Ahora, esta llega a su pico hasta las 12 semanas, ¿no? En el pico y de ahí empieza a disminuir hasta las 20 semanas. Algunas de ellas se prolongan al segundo o tercer trimestre y pocas llegan hasta el parto, ¿no? Es la segunda causa de hospitalización en la primera mitad de la gestación. Ahora, como hemos dicho, la ausencia de náuseas y vómitos, hay más riesgo de abortos espontáneos, malformaciones fetales, parto prematuro, retraso en el neurodesarrollo y embriopatía por deficiencia de vitamina K. Más adelante se les va a explicar por qué está asociado. Ya, como hemos dicho, en la gestación, el 50 al 90% de las gestantes van a tener náuseas que pueden o no pueden llegar al vómito.
¿ya? Normalmente el pico es a las 12 semanas hasta las 16 y disminuye, ¿no? Hasta las 20 semanas. De 15 al 20% de estas pueden prolongarse hasta el segundo y tercer trimestre y solo el 5% puede llegar hasta el parto. Muy bien, hay que diferenciar muy bien de la emesis gravídica, ¿no? Ahí les he puesto dos imágenes, ¿no? En la primera es una gestante, sí, pero con las náuseas y vómitos de preferencia al amanecer, ¿no? Cuando están despertando, ahí es donde vienen las náuseas, ¿no? Pueden llegar a vomitar, sí, ¿no? Pueden uno, dos vómitos, ¿no? Se podría esperar. Pero la hiperemesis gravídica ya son vómitos, ¿no? Vómitos que no permiten retener los alimentos, ¿no? Inclusive sin alimentos, ellos siguen vomitando, siguen y siguen vomitando, ¿no? Se dice que hay una pérdida de peso de 5% o más de 3 kilos. Va a tener alteraciones hidroelectrolíticas, deshidratación y cetonuria, ¿no? Marcada en estas pacientes. Bueno, la patogenia, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente hemos puesto aquí una cantidad de los factores y tenemos en la cabeza, ¿no? También los factores de riesgo genéticos, ¿no? Como se dice dos cosas, ¿no? La primera que si has tenido en tu anterior gestación hiperemesis, esta gestación también lo vas a tener. Si tu madre ha tenido hiperemesis, tú vas a tener hiperemesis gestacional hasta un 27 veces más, ¿no? Cuando son gestaciones múltiples, ¿no? Visigóticas, dos, tres fetos que tengan, hay mayor riesgo. ¿Por qué? Porque hay mayor elevación del beta-HCG. Se dice que en algunas fuentes, literaturas, hablan que el beta-HCG eleva. Entonces, ahí es donde cabe lo que los maestros dicen, ¿no? Cuanto más elevado tienen el beta-HCG, va a aguantar más la gestación. Sí, va a tener náuseas, pero va a ser bueno también. Hay unos genes que también están asociados, como el GDF15 y también el IGF-BP7. Hay unos estudios aquí que los encontré. Se hizo en el 2018 en Estados Unidos, que se encontró más o menos a 1.500 mujeres, se las estudió. Se encontró que este gen, el GDF15, se encuentra en el trofoblasto placentario. Este también promovía dos cosas, la placentación y la regulación del peso corporal fisiológico y también y controle el apetito en las pacientes a través de su activación en las neuronas del hipotálamo. Entonces, cuanto más de este gen había más náuseas y vómitos. También están asociándolo a que la excesiva producción de este gen produce anorexia en el cáncer, ¿no? Se hizo un estudio en ratones y se estableció, ¿no? Que cuando inhibían el gen, disminuía las náuseas, aumentaba el peso y se restablecía el apetito. Por lo tanto, se dice, ¿no? Que en un futuro los medicamentos que tanto para el cáncer y tanto para la hiperemesis gravídica van a ir contra estos genes para aliviar directamente la sintomatología, ¿ya? Otros mecanismos que pueden producir son los cambios hormonales, como la progesterona, los estrógenos que relajan el músculo liso, principalmente el esfínter esofágico. Este va a producir que se relaje, por lo tanto va a aumentar el reflujo y el reflujo va a producir las náuseas y los vómitos, ¿no? Como vemos en el siguiente inciso. Se dice también que las pacientes con Helicobacter pylori van a aumentar su sintomatología.
Ahí también refiere las alteraciones de los niveles lipídicos, pacientes que tienen depresión, alteraciones del sistema nervioso autónomo, alteraciones inmunitarias también. Muy bien, como ya hemos hablado, ¿no? La clínica, ¿no? Principalmente náuseas, vómitos que sean incoercibles, que no toleren la vía oral, no que haya deshidratación, que haya pérdida de electrolitos, ¿no? Y taquicardia, hipotensión, oliguria, hemoconcentración, hipovolemia. Que eso en general viene ya todo asociado a la base, ¿no? Que es la deshidratación. Ojo, que la hiperemesis gravídica, tienen que saberlo bien, es una enfermedad de exclusión. Ya no es que la paciente tiene una infección urinaria y también tiene hiperemesis gravídica. No, su diagnóstico sería infección urinaria, no hiperemesis gravídica. Cuando ya no tenga ningún otro factor asociado, recién se dice, sí, esta es una hiperemesis gravídica. Y aquí le han puesto una tablita donde hay todos los diagnósticos diferenciales, ¿no? Gastritis, apendicitis, úlceras pépticas, hepatitis, ¿no? Genitourinario, la más frecuente, la pielonefritis, alteraciones en el hipertiroidismo que pueden producir migrañas, ¿no? Pacientes con algún tumor cerebral, etcétera, que eso ya es más, este, más graves, ¿no? Trastornos de la conducta, las pacientes con anorexia, bulimia aumentan su predominio, ¿no? Muy bien. Ahora, este es un score que se hace más o menos para cuantificar, ¿no? Cuánto, si esta paciente tiene una hiperemesis leve, moderada, severa, ¿no? Principalmente. Ahora, ¿cuáles son los exámenes que deberíamos de hacer? Principalmente se debería de basar en funciones hepáticas, un hemograma y electrolitos, ¿no? En el hemograma vamos a ver si hay alteración a nivel de la concentración de los hematíes. Ya en casos muy avanzados puede haber alteración del perfil de la coagulación, ¿no? Se dice que las pruebas hepáticas van a estar alteradas cuando hay cetonuria, ¿no? Cuando ya hay 3 o 4 veces, se van a elevar más cuando ya hay cetonuria, ¿no? También tenemos que pedir pruebas pancreáticas, ¿no? Como la amilasa, lipasa, que podrían alterarse, ¿no? Electrolitos sí tendríamos que ver para que ver si hay hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia, ¿no? Alteraciones ácido-bases, también podríamos tomar un AGA, ¿no? Y el examen de orina principalmente se basa para ver o no hay una cetonuria, ¿no? Otros exámenes, ¿no? Urocultivo, para descartar si hay una infección urinaria. Ahora, el beta-HCG se puede tomar a pacientes que sean refractarias al tratamiento, ¿no? Para tal vez descartar una enfermedad trofoblástica, ¿no? Cuando no sé si han llevado o van a llevar la enfermedad trofoblástica. Uno de los factores que se diagnostica es porque va a haber una hiperemesis gravídica, entonces podría estar asociado. Si esta paciente no mejora en los próximos 24, 48 horas, es bueno sacar un beta-HCG. Ahora, el perfil tiroideo, ¿por qué? Porque el HCG, la hormona HCG, tiene dos alelos, ¿no? El beta y el alfa. El alfa es parecido a lo que es el TSH, ¿no? Y el TSH se va a elevar, se va a alterar. Por eso es necesario sacar un perfil tiroideo, ¿no? Y al último, ¿no? Si hay una paciente con alguna alteración o una recidiva del efecto, también podríamos hacer un fondo de ojo. Bueno, como hemos dicho, una ecografía es necesaria, tanto abdominal y obstétrica, ¿no? Para saber cómo es el feto, su vitalidad, no solamente eso, ¿no? Tal vez descartar alguna enfermedad trofoblástica posteriormente, y abdominal también para ver cómo está el hígado, ¿no? Cómo está eso, o si tiene otra patología de base que puede estar aumentando las náuseas.
Principalmente ahora vamos a ir al manejo y me gustaría que aquí pongamos atención, ¿no? Antes de que lleguen a nuestras pacientes a hospitalizarse o que sean vómitos inconvertibles, entonces nosotros qué tenemos que hacer, evitar eso, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que nosotros como médicos generales podríamos dar, ¿no? Principalmente consumo de vitamina B6, ¿no? Como la tiamina, ¿no? Darles una, dos veces al día, ¿no? También fraccionar las comidas, inclusive cuando nosotros iniciamos la terapia oral ya el inicio de las comidas, se les damos fraccionadas cada 2 horas. La paciente no tiene que sentir llenura, porque también sentir llenura hace que nuevamente vuelva a vomitar, ¿no? Evitar los alimentos que tengan olores picantes, que tengan grasa, ¿no? Principalmente que sean secos, ¿no? Las galletas, el arroz que tengan sin olor, ¿no? Obviamente eliminar las bebidas alcohólicas y el cigarro. No, ahora, la terapéutica principalmente cuando ya está en el hospital, nuestra terapéutica se basa principalmente en corregir la deshidratación. Si hay alguna alteración hidroelectrolítica, sí. Hay alguna paciente, rara vez, pero llega a pasar que pueden producirse alteraciones a nivel renal, disfunción hepática, disfunción renal. Entonces necesitamos evitar eso, ¿no? Antes que llegue necesitamos tratar a las pacientes. Como ya hemos dicho, en el manejo ambulatorio, las comidas fraccionadas, que sean ricas en hidratos de carbono, apoyo psicológico, como hemos hablado, una de las causas más frecuentes de hiperemesis son pacientes deprimidas, también es necesario tener apoyo psicológico, ¿no? Ahora, también es necesario dar, cuando las pacientes ya no se puedan controlar, dimegrinato, ¿no? Se podría dar vía oral en los alimentos o metoclopramida también, o se podría dar ambos, ¿no? Dependiendo también del efecto que podríamos hacer en las pacientes. Este es el manejo hospitalario que tenemos que hacer. Podríamos darle solo cloruro de 20 a 30 cc, 3000, perdón, en 24 horas, o podríamos calcularlos, ¿no? De 30 a 40 cc por kilo peso por día, eso lo podríamos alternar, y también poner suerito glucosado, ¿no? Al 5%, ¿no? Debemos recordar que la diuresis se tiene que mantener por lo menos más de 1000 cc en 24 horas. No olvidemos si hay alguna alteración hidroelectrolítica, nuevamente volver o tratar eso, ¿no? Con hipersodio, hipercalio, ¿no? Debemos administrar piridoxina. Ahora, la piridoxina también podríamos administrar con tiamina y vitamina C. No se podría administrar esta una o dos veces en todo el tratamiento. Va a ser muy beneficioso para la paciente. No olvidar que la glucosa deberíamos de controlar. En general, por lo menos durante esta etapa, la glucosa debería estar de 100 a 150 miligramos. Dar todo por endovenoso, eliminar la alimentación enteral, ¿no? Debemos dar dimegrinato cada 6, cada 8 horas, metoclopramida igual, cada 8 horas, ranitidina. Se hablaba antes, ¿no? Pero como ahora está suspendida, el omeprazol podríamos utilizar una ampolla cada 24 horas para las pacientes ansiosas, deprimidas, ¿no? Se podría dar hasta diazepam, ¿no? Y en los casos refractarios se utiliza el ondansetron y la metilprednisolona, ¿no? Pero hay que tener cuidado con estos medicamentos porque podrían producir el ondansetron mayor estreñimiento, alguna alteración a nivel fetal también, hay que tener cuidado. La metilprednisolona podremos dar hasta 19 miligramos cada 3 veces al día, hasta de 3 hasta las 2 semanas máximo. Utilizar el corticoide en casos extremos, pero cuando hay mejoría, discontinuarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué evitamos o por qué debemos de
evitar que llegue a las complicaciones, ¿no? Porque podrían haber principalmente dos enfermedades que podrían producir, ¿no? El síndrome de Mallory-Weiss y encefalopatía de Wernicke. ¿No? Y ya las demás, ¿no? Puede ser ruptura esofágica, necrosis tubular aguda, ebullición esplénica, hemos dicho que también puede haber insuficiencia hepática, insuficiencia renal aguda, ¿no? Y en el feto, bajo peso al nacer. Muy bien. Ahora vamos a hablar de anemia en la gestación. Esto también es necesario, ¿no? Porque es muy frecuente la anemia. Puede producir no solamente complicaciones maternas, sino complicaciones fetales. Y eso es lo que me quiero abocar más, ¿ya? En el Perú es un país tercermundista, es un país pobre, ¿no? Donde la mayoría de gestantes no se alimentan bien correctamente o las pacientes vulnerables son las que están más desnutridas, con más anemia, y esto va a producir que haya más hijos con deficiencia de peso, con disminución cognitiva, lo que va a aumentar la pobreza a nivel del país, ¿no? Por eso es necesario evitar una anemia, ¿no? Ahora, ¿qué es la anemia? Es disminución de los glóbulos rojos y disminución de la concentración de la hemoglobina. Ahora, ¿no? Normalmente en el embarazo va a haber un aumento hasta 36% del volumen sanguíneo, un 47% más va a aumentar el volumen plasmático y 17% más la masa eritrocitaria. Como vemos en la imagen, a medida que avanza la edad gestacional, tiende a aumentar, ¿no? Principalmente el volumen sanguíneo gracias al volumen plasmático que va a aumentar desde a partir de las 20 semanas hasta el final de la gestación, ¿no? Ahora, esta anemia fisiológica que ellos van a tener, que es una anemia dilucional, no se produce cambios, ¿no? A nivel del volumen corpuscular medio o del HCM, ¿no? Simplemente esta solamente está asociada al aumento del volumen plasmático. Ahora, el metabolismo de hierro. Sabemos que el hierro se absorbe a nivel del duodeno y yeyuno proximal en pequeñas cantidades, 1 a 2 miligramos por día, que eso aparentemente es necesario para una mujer en general en edad fértil, pero en una gestante ese consumo de la captación de hierro es muy poca, ¿no? Ahí vemos un cuadrito donde dice, ¿no? Las necesidades de hierro durante la gestación. Hay una pérdida externa del hierro, expansión de la masa eritrocitaria, hierro fetal que va a necesitar también hay en el hierro, en la placenta, en el cordón, pérdida en el parto. Entonces vamos a ver que la necesidad de hierro es bastante, ¿no? Una mujer en la gestación por lo menos va a necesitar 4 miligramos de hierro por día. Ya, y eso va a aumentar a medida que aumenta la gestación. Aquí vemos dos cuadros, ¿no? Hierro hémico y hierro no hémico, ¿no? Que el hierro hémico principalmente es de los alimentos de origen animal, y ustedes ven la cantidad de hierro que hay en esto, a diferencia de la cantidad de hierro que hay en los alimentos vegetales, ¿no? Como el habas, el frijol, las lentejas. Claro que tienen hierro, sí, pero la cantidad es diferente, ¿no? Y es abismal, ¿no? De preferencia, cuando nosotros demos alguna educación, alguna charla informativa a nuestras gestantes, referirles, ¿no? Que es mejor a veces comer el hígado de pollo, el riñón, el charque, el bofe, el hígado, etcétera, ¿no? No olvidar que el hierro se absorbe con mayor frecuencia, con mayor énfasis cuando consumimos vitamina C, ¿no? Cualquier fruta cítrica, ¿no? Las naranjas, maracuyá, las mandarinas, todo eso nosotros tenemos que informar a nuestras pacientes.
Ahora, ¿qué alimentos disminuyen la absorción? Está el pan integral, los cereales, las leches, el café, el té. Entonces, hay que tener cuidado en dar estos alimentos a nuestras gestantes. Como hemos dicho, no hay causas de anemia principalmente en la gestante, ¿no? La fisiológica que hemos visto, que es la de por expansión, ¿no? Del 10 a 15% aumenta el volumen plasmático de 6 a 12 semanas, ¿no? En general dice que el volumen plasmático aumenta desde 1100 hasta 1600 ml. Eso es bastante, ¿no? ¿Por qué aumenta? Porque el cuerpo se capacita para que al final de la gestación la paciente llegue con la bastante concentración de plasma y ustedes sabemos que el plasma ayuda a la coagulación. Por eso el cuerpo se prepara, ¿no? Hasta más de 1500 ml para tener el parto, ¿no? También sabemos que la anemia en la gestación principalmente también es la deficiencia de hierro, ¿no? Hasta en un 50%. Ahora, normalmente se necesita en el primer trimestre de 1 o 2 miligramos por día. Eso es para una persona común. Pero en el segundo trimestre se necesita de 4 a 5 miligramos día, tanto para la madre, al feto, como el crecimiento fetoplacentario. Y hemos visto que también se necesita en la placenta y hasta en el cordón. Y ustedes ven que al final, en el tercer trimestre, esto aumenta hasta 6 miligramos día que deberíamos de dar. Otras causas de anemia, ¿no? Que ya por último, ¿no? La paciente vemos, ¿no? En un hemograma completo que no solamente es una anemia carencial o una anemia fisiológica, sino tiene otro tipo de enfermedades, ¿no? Como talasemias, enfermedades de las células falciformes, deficiencia de folatos, deficiencia de vitamina B12, etcétera, ¿no? Una anemia renal crónica, producida por una enfermedad renal crónica. Y aquí vemos, no tanto microcítica, normocítica, macrocítica, ¿no? Las deficiencias y lo que podría producir, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Y yo quisiera que hoy, por lo menos de anemia, se lleven esto, ¿no? ¿Por qué yo necesito evitar que una paciente tenga anemia, tanto para la madre, para el feto y también en el futuro? ¿Qué es lo que puede producir? En las madres puede producir el parto prematuro. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos junto con en Irán y en la clínica Mayo que estudiaron a 801 embarazadas. ¿Ya? Y estas en general, ¿qué encontraron? ¿No? Que a pesar de que había varios factores de riesgo que producía un parto pretérmino y encontraron que la anemia era un factor de riesgo para parto prematuro, ¿no? Entonces, a pesar de que pensemos que no tiene asociación, pero sí, ¿no? El parto prematuro, puede ser producido simplemente porque una paciente puede tener, anemia, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir un parto prematuro? Un bajo peso al nacer, tal vez una alteración a nivel respiratorio del recién nacido, prematuridad, complicaciones a nivel neurosensorial, fetales, ¿no? Ahora, el siguiente punto que podríamos hablar de los riesgos maternos es el desprendimiento de la placenta, ¿no? La hemorragia postparto grave, porque tal vez no tiene sus factores de coagulación, etcétera, elevados, en lo que van a producir que la paciente sangre demasiado, ¿no? Y a veces ya cuando el sangrado es demasiado, no se controla, lo que produce que podría producir
tempranamente hacer una histerectomía o en casos graves que hasta la paciente llega a fallecer por eso, ¿no? Una preeclampsia, choque materno, sepsis materna, necesidad de politransfusión, ¿no? Alguna vez hemos tenido alguna paciente que hemos tenido que transfundirle 2, 3, 4, 5 paquetes y cuando ya vamos a más empezó a tener reacciones adversas y la paciente tuvo que fallecer porque su sangre no era compatible con con ningún tipo de sangre en el hospital. Y no solamente en el hospital, tuvimos que buscar en todo Lima y en Lima no había ninguna sangre que era compatible con ella, ¿no? Y falleció. Entonces, por lo tanto, evitar que lleguen a estos factores, ¿no? Depresión postparto, muerte materna que estamos hablando. Riesgos neonatales, ¿no? Como ya hemos dicho, bajo peso, pequeño para la edad gestacional, no solamente que nazca prematuro, sino hay riesgo también de RCU, que es el que el bebé no llega a su potencial de crecimiento máximo, a pesar de que tenga buena edad gestacional, el bebé no crece, ¿no? Y esto va a producir también que en el futuro pueda tener algunas alteraciones o discapacidades intelectuales. Puede tener sufrimiento fetal, nacimiento prematuro y el riesgo también de espectro autista, que actualmente hay bastante riesgo, hay bastantes personas que están naciendo con autismo, ¿no? El autismo se asocia en ginecología, en obstetricia, principalmente a la edad materna y a la anemia gestacional. También los niños que tienen madres con anemia pueden tener deficiencia de atención, hiperactividad, deficiencia cognitiva, discapacidad intelectual. Y esto se va a ver reflejado en el futuro, ¿no? Y si una madre ha tenido anemia, el bebé lo más frecuente es que tenga anemia también. Muy bien, como hemos dicho, las manifestaciones, ¿no? En general, como en una persona común va a ser lo mismo, ¿no? Fatiga, mareos, debilidad, dolor de cabeza, en situaciones graves, palpitaciones, taquicardias, ¿no? Que podrían producir. Muy bien, ahora también lo que debemos saber es el ajuste y la corrección de la hemoglobina. Por ejemplo, ¿no? Depende mucho de los metros sobre el nivel del mar que nosotros vivimos. Por ejemplo, ¿no? De si vives de 1000 a casi 500 metros, no se aumenta, pero a medida que aumenta de 500 metros sobre el nivel del mar, va a tenerse que elevar más o menos de 0,4, ¿no? En las alturas, ¿no? De Puno, en Juliaca, donde ya es por encima de los 3500 metros, se tiene que corregir esa hemoglobina, perdón, a más de 2,5 para saber si esta paciente tiene anemia o no. Ahora, hablamos de anemia de acuerdo al primero, segundo, tercer trimestre y en las puérperas. No es igual que en una persona normal. En el primer trimestre se dice que anemia es menor a 11, ¿ya? En el segundo 10,5 y en el tercer trimestre vuelve a ser 11 y en las puérperas menor a 12 se considera anemia, ¿no? Y de acuerdo a eso puede ser leve, moderada o severa, de acuerdo a también a cuánto de hemoglobina tiene la paciente. Ahora, ¿por qué en el primero y en el segundo trimestre y tercero hay diferencias? Porque en el segundo trimestre como que la paciente llega a compensar las necesidades básicas, pero en el tercer trimestre el feto necesita más hierro, entonces va a haber más deficiencia. Por eso es el cambio que puede producirse. Ahora, en los exámenes de apoyo, ¿no? Está el hemograma, si una paciente ahí diagnosticamos que es una anemia dilucional o una anemia por deficiencia, nos quedamos ahí, pero si tiene alguna otra anemia, podremos poner, ¿no? O también utilizar recuento de reticulocitos, ferritina, proteína C reactiva,
pacientes que tal vez viven en zonas endémicas en la selva, ¿no? Tal vez gota gruesa, algún examen parasitológico también que nos va a ayudar. Ahora, las mediciones que son necesarias para suplementar y también hacerle control en las gestantes debería ser el primer control prenatal, la segunda que debería de ser de las 25 hasta las 28 semanas y la tercera medición de las 37 a las 40 semanas para nosotros hacer un tratamiento adecuado para cada gestante. Las puérperas se las deberían de medir a los 30 días posparto y una mujer fértil también cabe decir que se debería de medir por lo menos una vez al año. Ahora, la suplementación debería de hacerse con hierro, con 60 miligramos de hierro elemental a partir de las 14 semanas, ¿no? Puede estar asociada con ácido fólico. Ahora, estas tienen que ser hasta 30 días postparto. Si la paciente no ha sido captada toda la semana, toda la gestación y a partir de las 32 semanas se aparece, deberíamos de dar el doble, 120 miligramos de hierro elemental, ¿no? Podríamos encontrarlo en el sulfato ferroso, ¿no? Que viene también y podríamos asociarlo con ácido fólico hasta 800 miligramos. Ahora, si la paciente te dice, doctora, no tolero, me produce náuseas, me produce constipación, me deja un aliento a hierro, ellos mismos dicen un aliento a metal, no es rico, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Deberíamos darle por lo menos la mitad de la pastillita, ¿no? 30 miligramos y aumentar del cuarto al quinto día, aumentar progresivamente. Deberíamos de hacer, si la paciente se dice que deberían de consumir en ayunas con un vaso cítrico, ¿no? Ahora, pero si la paciente no lo tolera, de preferencia no hacerlo en ayunas ni muy temprano. Si la paciente sufre de estreñimiento, mejor darle más frutas, verduras y que tome agua. Si tiene un dolor estomacal, deberíamos de consumir con algún alimento, ¿no? En la mañana o en la media tarde, ¿no? Pero que no contenga leche porque esta va a aumentar la dispepsia que puede tener la paciente. Y si las heces son oscuras, no hay ningún problema porque no va a producir ninguna alteración. Ahora aquí está, ¿no? El cuadro que hemos dicho, ¿no? De cuánto de hierro deberíamos de tener, ¿no? 60 miligramos. Si la paciente ha sido captada después de las 32 semanas, aumentar, ¿no? A 120 miligramos, o sea, 2 pastillitas. Por último, si la paciente no ha tolerado la pastilla, tiene una anemia moderada, se podría iniciar la administración de hierro endovenoso, ¿no? Que esta va a ser buena, va a ser útil, se podría administrar hasta 3 veces por semana, máximo 5 veces, ¿no? Y esta también se tiene que administrar lentamente porque puede producir flogosis en las pacientes. Ahora, ¿cuál es la ventaja y las desventajas de un hierro tanto endovenoso y el hierro oral, ¿no? Sabemos que el hierro oral se puede administrar en casa, la mayoría de las pacientes lo aceptan, menos efectos adversos, es barato y las desventajas, ¿no? Como hemos hablado, ¿no? Malestar, constipación, náuseas y este sabor a metal en el aliento. Eso podría producir, ¿no? Podría producir también las heces oscuras, ¿no? Ahora, las ventajas de hierro endovenoso es eficaz en pacientes que tal vez no se ha podido corregir la anemia, ¿no? Se puede administrar en grandes cantidades, ¿no? Hasta 3, máximo 5 veces. Su adherencia es segura y no tiene efectos gastrointestinales. Y las desventajas es caro, sí, puede producir alergia a las pacientes
y los costos, la infusión intravenosa tiene que ser monitorizada. No olviden que los puntos claves es la alimentación principalmente en las gestantes y en las puérperas, ¿no? Aumentar la cantidad de alimentos que tengan bastante hierro, ¿no? En la sangre, el hígado, carnes rojas, vísceras, etcétera, ¿no? Las legumbres, lentejas, frijoles, garbanzos. Y bueno, vamos a entrar a la última enfermedad, no menos importante y bien frecuente también, que es la ITU en la infección del tracto urinario en la gestación. No, al final, ¿qué es una infección del tracto urinario? Es la presencia de bacterias, ¿no? En la vía urinaria, ¿no? Puede ser a nivel de la uretra, en la vejiga o las más graves que llegan a producir alteraciones sistémicas, ¿no? Como la fiebre, que podrían producir una pielonefritis. Ahora, aquí habla, ¿no? Esto está sacado de la guía de la maternidad, la última guía que se hizo en el 2023. Ahí hablan sobre cuánto debería ser por lo menos una bacteriuria asintomático para decir cuando hay más de 100.000 formadores de colonias en 2 muestras consecutivas o una muestra en una sonda vesical. Pero hay estudios que hablan, ¿no? Refieren cuál es la mejor forma de recolectar la orina. La primera muestra, la primera muestra al levantarse, pues el otro factor que se utilizó es la muestra con sonda y el segundo chorro, ¿no? Se hizo un estudio, unas comparaciones y se vio que ni una es mejor que la otra, ¿no? Por sacar por sonda no va a ser mejor si una paciente se ha tomado o el segundo chorro o el primera orina de la mañana, no hay ninguna alteración. Vamos a hablar de 3 principales patologías que están aquí: la bacteriuria asintomática, la cistitis y la pielonefritis. La bacteria asintomática, como dicen, no hay síntomas, ¿no? Solamente esta se va a ser diagnosticada por cultivo en el primer control prenatal. La cistitis va a producir algunas molestias en las vías urinarias, puede ser nicturia, disuria, tenesmo, mal olor. Entonces, eso podría asociarnos, ¿no? Y pielonefritis, sí, ¿no? Cuando va a haber una pielonefritis es porque ya hay compromiso de todo el cuerpo, ¿no? Que es lo que va a presentar principalmente fiebre. Ojo, que una bacteriuria es la que puede directamente evolucionar a una pielonefritis. Por eso es necesario en las gestantes tratar una bacteriuria asintomática. Ahora, es muy frecuente, se dice hasta que el 10% de las gestantes en el primer trimestre van a tener esta enfermedad. Sabemos que el Escherichia coli, tanto en las gestantes como a nivel de una persona común, es la más frecuente que va a producir, ¿no? La bacteriuria asintomática van a ser de 2 al 10% y en la cistitis del 1 al 2% y las pielonefritis al final de la gestación de todas las gestantes de 1 al 2% van a llegar a tener en algún momento de la gestación. Ahora, la pielonefritis por lo general ocurre en el segundo trimestre. Por eso hay que tener en cuenta para que esta no nos complique la gestación con un parto prematuro o una sepsis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Antecedentes de que hayan tenido una infección urinaria antes de la gestación, que la paciente sea de bajos recursos, que tenga alguna enfermedad de transmisión, enfermedad sexual, que tenga alguna enfermedad asociada, no cualquiera, no diabetes, hipertensión, etcétera, no vejiga neurogénica, cálculos, alguna otra enfermedad, ¿no? Hidronefrosis, multiparidad, inmunodeficiencia. Ahora, ¿por qué se produce la infecciones del tracto urinario? Principalmente por
porque la mujer tiene la uretra de 3 a 4 centímetros cerca al ano, ¿no? Y esta va a colonizar, las bacterias que hay en el ano van a colonizar. No solamente eso, en las gestantes la progesterona va a hacer de que se le enlentice el músculo liso, y no solo el músculo liso del esófago, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, sino también la vejiga, ¿no? El, la eliminación de orina va a ser más difícil, ¿no? Por lo tanto, va a acumularse, se va a almacenar y se va a infectar. También aumento de la filtrado glomerular, perdón, va a haber una reducción del filtrado glomerular que puede asociarse, ¿no? Se dice que el riñón aumenta su longitud en la gestación 1 centímetro, que va a asociarse también a una infección posteriormente, podría asociarse, ¿no? También va a haber una hidronefrosis fisiológica, una ectasia ureterorrenal, que hemos hablado, producido por la progesterona. Ahora, la clínica, ya hemos hablado, la bacteria asintomática sin molestias o en alguna otra paciente puede tener olor, ¿no? Y el diagnóstico se hace por urocultivo, eso no se olvide, no es por examen de orina, es urocultivo, cuando hay más de 100.000 formadoras de colonias. Y la principal complicación que ya hemos dicho es la pielonefritis. La cistitis va a tener disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico, hematuria, piuria, mal olor, ¿no? Que esta nos va a llevar, si no se trata, a un parto pretérmino, bajo peso en nacer o en una pielonefritis. La principal clínica que va a tener una pielonefritis es la fiebre, náuseas, vómitos, sudoración, etcétera. Ahora, la complicación de una pielonefritis va a ser el shock séptico. Este shock séptico podría posteriormente producirnos una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia renal, por lo tanto es necesario tratarla, ¿no? Ahora, como hemos dicho en el diagnóstico, inicialmente, vamos para la bacteriuria urocultivo. La cistitis podría ser manifestaciones y urocultivo. Y una pielonefritis con manifestaciones clínicas podríamos hacer el diagnóstico. También los exámenes auxiliares, no solo utilizar el urocultivo, que es el gold estándar, sino podemos utilizar el hemograma, si hay compromiso sistémico, PCR, ecografía renal, si esta está asociada a alguna enfermedad, ¿no? Que nos puede aumentar el riesgo, como los cálculos, la hidronefrosis, etcétera. Electrolitos, cuando la paciente ya tiene una alteración sensorial, un shock séptico, ¿no? Urea y creatinina. Tratamiento, ¿no? Primero, como siempre hablamos, preventivos. ¿Qué es lo que debemos hacer? La paciente debe consumir bastantes líquidos, ¿no? Aseo genital adecuado, ropa interior adecuada, ¿no? Hacer el urocultivo en el primer control prenatal. Si es una bacteriuria asintomática, se podría hacer el manejo ambulatorio, tratamiento de acuerdo al urocultivo, pero lo podríamos iniciar con nitrofurantoína. Se dice que la nitrofurantoína no se debería de usar en el último trimestre porque hay más riesgo de anemia hemolítica del recién nacido. La cefaloxina, la amoxicilina son un buen tratamiento que se le puede dar. Ahora, asociado a ácido clavulánico, de preferencia no, porque el ácido clavulánico puede producir malformaciones orofaringias en las gestantes, no en el feto, diré. Por ejemplo, los pacientes que tienen labio leporino, etcétera, tal vez la mamá ha tomado ácido clavulánico en el primer trimestre. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Trimetopin, sulfamethoxazol se podría tomar, pero estas se han visto que están asociadas a alteraciones del tubo neural. Por lo tanto, mejor esperar, ¿no? Un buen método también, la fosfomicina. Esta en una sola dosis, muy buena,
pero este tratamiento es caro también, ¿no? Pero una sola dosis podría hacerse. Seguimiento, ¿no? Se debería hacer se debería hacerle seguimiento cuando la paciente finaliza de 7 a 15 días después, hacerle un urocultivo para darle para decir que esta paciente se ha curado. Y si no, estudiar nuevamente urocultivo, ver el antibiograma y darle el tratamiento. Si esta paciente tiene presencia de Streptococcus galactiae, cuando la paciente se podría dar tratamiento antibiótico con asintomático profilaxis, ¿no? Pero si no tiene o es menos de 100 formadores de colonias, se dice que no es necesario el tratamiento, ¿no? Pero sí hacerle un cultivo continuo, seriado, ¿no? Para evitar que haya complicaciones. Ahora la cistitis también el mismo tratamiento, ¿no? Se podría dar amoxicilina, cefalosporina de primera, de segunda generación, siempre con urocultivo. Y paciente tratada, paciente curada, se dice cuando de 7 a 15 días el urocultivo ha salido negativo. Ahora, la pielonefritis es necesario hospitalizarla, ¿ya? Para ver no solamente el bienestar materno, sino fetal, ¿no? Evitar que haya una taquicardia, una fiebre que puede producir una taquicardia. La taquicardia podría producir posteriormente una amenaza de parto pretérmino, en el feto una sepsis, por eso deberían de ser monitorizadas, ¿no? No se olviden con su ecografía, con su laboratorio de control. Antibióticos, cefalosporinas de tercera generación son recomendadas, como la ceftriaxona de 1 gramo o 2 gramos en 24 horas, la cefazolina, la amicacina, la gentamicina se podría dar, pero valorar el riesgo-beneficio. Recuerden que la amicacina puede producir de ototoxicidad o nefrotoxicidad. Igual la gentamicina se podría dar, pero esta puede producir ototoxicidad. Por lo tanto, hay que valorar si el riesgo-beneficio. Si paciente no mejora el tratamiento al segundo o tercer día, tal vez rotar el antibiótico o cambiar al antibiótico de acuerdo al antibiograma. Ahora, criterios de alarma cuando la fiebre es persistente, cuando hay náuseas, vómitos, cuando hay disminución del flujo urinario y la inestabilidad hemodinámica. Paciente tratada y curada se dice o que podemos dar criterios de alta, paciente que está afebril por 48 horas. Ahora, la paciente, por ejemplo, es una paciente de bajo nivel, no hay apoyo, no hay tolerancia oral o tiene otra patología de base, es mejor que esté hospitalizada hasta culminar el tratamiento, por lo menos de 7 a 10 días, 14 días. Las complicaciones que estas podrían tener principalmente es la sepsis que podría producir una muerte materna y una muerte perinatal. No solamente eso, sino un parto pretérmino, una anemia hemolítica, trastornos de la coagulación, distrés respiratorio, tanto fetal como materno. Y bueno, eso es todo lo que hemos podido dar, ofrecerles. No sé si algunos tienen alguna pregunta, algún comentario que se podría dar. No sé cómo dejar de compartir. Chicos, si alguno tuviera alguna pregunta para decirle a la doctora acerca de la ponencia de día. Asimismo, agradecerle a la doctora Ada por el tema de hoy, que ha estado muy interesante, y agradecerle nuevamente y se le hará llegar su certificado del curso de ginecología y obstetricia a su correo. Chicos, Bueno, si alguien más quiera. bueno, o es dos cosas, han atendido muy bien o no han entendido nada, ¿no?
Pero gracias por la invitación. Recuerden, ¿no? Que estas 3 patologías básicas es necesario saberlas, ¿no? La hiperemesis gravídica, ¿no? Las náuseas, vómitos refractarios, ¿no? Evitar de la que el paciente llegue a las complicaciones, ¿no? En la anemia, ¿no? Es necesario darle suplemento desde el día que es captada para evitar complicaciones, ¿no? Como principalmente la desnutrición fetal, ¿no? Y alteraciones neurológicas posteriores, ¿no? Y en la sepsis, la ITU, que nos podría producir una sepsis y posteriormente hasta muerte fetal y materna. Listo, muchas gracias, doctora, por la ponencia de día. Chicos, recuerden que se les va a pasar el post-test acerca de esta ponencia y espero que hayan estado atentos. Y bueno, para finalizar, se les va a dar 10 minutos también. Bueno, ahí vemos también algunos agradecimientos de los chicos que han estado en la ponencia. Y bueno, nuevamente agradecemos y vamos a continuar con el post. Muy bien, chicos, ya se les pasó por el chat. Tienen 10 minutos.